la semana pasada estuvimos hablando sobre el versículo 15, hablando básicamente sobre la gratitud del apóstol Pablo por la iglesia de los Efesios, donde daba gracias por ese plan eterno. Y estuvimos hablando la vez pasada que nosotros, los que hemos conocido al Señor, debemos dar gracias a Dios. Hermano, si usted es salvo, tiene suficientes razones para ser agradecido. Si usted ha conocido a Jesús como Salvador, usted no tiene permiso para quejarse de nada, porque al conocer a Cristo lo tiene todo. Que no tiene comida, no se preocupe, que tiene el proveedor. Él sabrá cuándo dar. Que no tiene salud, usted tiene al Creador, al que te hizo, y Él conoce cada una de tus células. No te preocupes, Él sabrá qué hacer contigo. Que está al borde de la muerte, no se preocupe, Él te hizo, Él te formó y Él es el dador de la vida. Que va a la tumba, no se preocupe, que tiene el poder para resucitarte. Si lo tienes a Él, no hay ninguna razón para quejarse. Por eso Pablo dice en el versículo 15, voy a repasar porque nosotros quedamos en el versículo 18 y vamos para el versículo 19 hoy. Por esta causa, versículo 15, también yo, dice el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe, habiendo oído de ese plan eterno que ellos creían, y del amor para con todos los santos. Recuerde que un verdadero creyente no ama a los hermanos solamente en su congregación, ama a todos los hermanos en todo el mundo, incluyendo los que ya murieron, incluyendo los que no han creído. Por amor a los que murieron, se acuerda de ellos y los imita, como el apóstol Pablo, la Virgen María. Esta mañana estaba hablando de Ruth, una mujer que ha sido modelo y está como modelo nosotros en la Biblia, ¿cierto? Y como ama a los que no han venido, entonces sale a predicar para llamarlos a ellos. Y como ama a los que están, se congrega con ellos. Recordamos a los que murieron no para adorarlos, sino para mirar su ejemplo y cómo se conducieron, para hacer lo bueno que ellos hicieron y no hacer lo malo que ellos hicieron. Nos congregamos por amor a los hermanos que estamos vivos y salimos a predicar por amor a aquellos que aún no han llegado, porque amamos a todo el cuerpo de Cristo. Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Un hermano que está agradecido, se acuerda del nombre del hermano. Yo soy muy malo para acordarme del nombre del hermano, por eso le cambio el nombre de Carlos a José y de José a Carlos, ¿cierto? Pero bueno, ustedes me van comprendiendo y van perdonando mis problemas de vejez, dicen por ahí ya, ¿cierto? No, ha sido problema de toda mi vida. Para que el Dios, versículo 17, para que el Dios, él oraba por los hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Padre eterno, el Padre de gloria, nos diera a nosotros espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. ¿En qué? Es interesante, sabiduría en el conocimiento de Dios y revelación en el conocimiento de Dios. La mayoría piden sabiduría y revelación para todo menos para entender las escrituras, porque la mayoría no tiene relación con la Biblia. Y un creyente que no tenga relación con la Biblia no tiene relación con Dios. Y un creyente que no lea la Biblia no escucha a Dios. Y un hombre que no tenga tiempo para la Biblia no tiene tiempo para Dios. Así de sencillo. No tiene tiempo para Dios. La relación con Dios depende de la relación que usted tenga con este libro. Porque en él Dios ha dejado para nosotros plasmada su voluntad. Y si usted tiene tiempo para todo, menos para la Biblia, no puedes decir que amas a Dios. Eres mentiroso, no conoces la verdad y estás engañado. Y puedes terminar siendo un engañador cuando hablas de Dios. Porque no hablas lo que Dios dice, porque no conoces lo que Dios dice, porque no lees la Biblia donde Dios dice lo que dice. ¿Cierto? Que últimamente me está saliendo como trabalengua, ¿cierto? ¿Cómo hace Dios ese proceso? De darnos espíritu de sabiduría y en el conocimiento y de revelación y conocimiento. Él dice, primero, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Saben, hermanos, que lo primero que Dios hace cuando viene a una persona es abrir los ojos? Y uno ve lo que estaba haciendo y se avergüenza. Y ve lo que no ha hecho y dice, ¿cómo es posible que yo no lo haya hecho? Lo primero que Dios hizo cuando hizo la creación, después del primer día, ¿qué fue lo primero que hizo? Hacer la luz, para que todo fuese visible. Lo primero que Dios hace cuando viene una persona es abrirle los ojos del entendimiento. Por eso una persona que dice que ha creído en Cristo y sigue pecando, no ha conocido a Cristo, porque si ha conocido a Cristo, Dios le da luz para abrir los ojos y ver que lo que está haciendo es pecado. Y si ha conocido a Cristo y regresa a pecar,
debe revisarse porque lo más probable no conoció a Cristo o se ha apartado en pos del diablo. Y la disciplina de Dios viene pronto. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos en una operación del poder de su fuerza. De eso vamos a hablar hoy. El propósito divino de la revelación es el conocimiento en esas tres cosas. Pase, hijo, todavía. Estas tres cosas. Aquí quedamos. Vamos a hablar hoy de esto. El propósito divino de la revelación, que es el conocimiento de la palabra del Señor. Amado Dios, por favor, obra en nosotros para que el propósito de esta oración que tu Santo Espíritu hizo a través del apóstol Pablo sea nuestra oración hoy también en tu espíritu delante de ti. Para que tú abras, por favor, los ojos de nuestro entendimiento y también nuestros ojos físicos para mirar lo que dice la Escritura, pero los ojos del entendimiento para entenderla, creerla y poderla ejecutar en nuestra vida diaria. Por favor, Dios, habla mi corazón y úsame, pero habla el corazón de mis hermanos y úsalos a ellos para que otros también conozcan de ti. Permítenos hoy disfrutar este privilegio de ser guiados por el Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, Espíritu de revelación, Espíritu de conocimiento, y por Él podamos conocer la voluntad tuya y vivir en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ese texto. Lo primero que el propósito básico de esta oración es que nosotros primero podamos saber cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Es interesante mirar estas tres palabras. En la Biblia hay grupos. Aquí hay tres palabras, tres cosas. Esperanza, riquezas y poder. ¡Wow! Eso suena como excelente, ¿no? ¿Predicamos un mensaje de prosperidad o un mensaje bíblico? Porque si toma esto un pastor de prosperidad, va a decir, hermanos, la esperanza de Dios es que ustedes sean ricos y tengan poder en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Darles piedra. Vamos a mirar la esperanza a que Él nos ha llamado, la riqueza de la gloria de su herencia y la supereminente grandeza de su poder que obra en nosotros. ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Y para qué es? Porque esas tres palabras, hermanos, suenan muy bueno a la carne, ¿cierto? Esperanza, riquezas y poder. ¡Wow! Pero el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis dice, la gloria, la honra y el poder no son para los hombres, son para Dios. Son de Dios y son para Dios. Pero ellas tres obran a favor de nosotros. Y vamos a mirar un texto en las Escrituras, que es el libro de Colosenses capítulo 1. Este texto nos revela maravillosamente, hermanos, realmente cuál es la esperanza nuestra, cuáles son las riquezas nuestras y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Recuerden, hermanos, que nosotros no tenemos que inventarle a la Biblia nada, ni conjeturarle, ni opinar. Tenemos que leer la Biblia para que la misma Biblia nos diga. Colosenses capítulo 1, versículo 24. A ver. Colosenses 1, 24 hasta el 2:4. Vamos a leer allí. ¿Están ahí, hermanos? Vamos a ver qué nos dice este texto acerca de lo que dice Efesios. Por eso, hermanos, nunca interpreten un versículo o una frase de la Biblia, un libro de la Biblia sin leer el resto de la Biblia. Porque podremos interpretar lo que es mal. El problema de la teología de la prosperidad es eso. Que cada uno lee el texto y se imagina lo que ellos piensan. La Biblia no es así. La Biblia se interpreta por sí misma. Y cuando nosotros hablamos de estas tres cosas, aunque las vamos a trabajar por separado, este texto nos da una unidad que quiero que ustedes entiendan en este principio. Dice el apóstol Pablo, ahora, en este momento, me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Eso es Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 14. Una salvación gratuita como obra de Dios y regalo de Dios, hecha por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu
Santo. Ese es el gran misterio oculto desde las edades, pero ahora ha sido manifestado para con nosotros. Los del Antiguo Testamento no entendieron estas cosas, pero la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre son las que Dios ha reservado para con nosotros. Y la verdad, hermano, no hay cosa más sencilla y más fácil para el ser humano que ir al cielo. Porque no hay nada que hacer, solo creer. Pero no todos quieren creer. Y las cosas fáciles y buenas a nadie le gustan. Y como decía el bobo, de eso no dan tanto, ¿cierto? Pero resulta que hoy el dicho del bobo lo creen más que la palabra de Dios. Mira, hermanos, sigamos leyendo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, ¿qué? Las riquezas de la gloria de este misterio. No está hablando de plata este versículo de Efesios, ni de oro, ni de riquezas. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia, el poder de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice el apóstol Pablo, pero también en nosotros. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, nos incluye a nosotros, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, escuchen, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio del Padre, el misterio de Cristo, su Hijo, en quien están escondidos, ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hermanos, ¿cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado? Cristo Jesús. ¿En dónde están escondidas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios para con nosotros? En Cristo. ¿Y de dónde viene el supereminente poder que obra en nosotros, que obró en Cristo? Del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia nosotros, y su nombre es el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, el que tiene a Cristo tiene esperanza, es rico y en él obra el poder de Dios. Así no tenga nada en esta tierra y se esté muriendo de hambre. ¿Cuál es la mayor riqueza que usted tiene en la tierra? ¿Y qué es lo mayor que anhelas en el cielo? Si no es a Cristo, usted, dice la Biblia, es miserable, mendigo, no tienes nada y vas a condenación. ¿Qué buscas en la tierra tener? Si no es a Cristo, lo que tengas no vale nada. ¿Y qué estás mirando arriba en el cielo? ¿En qué están puestos los ojos en el cielo? ¿En qué? Cuando miras los cielos, ¿qué miras? ¿Las nubes, como lo miran los impíos? ¿Las estrellas? ¿O estás mirando el horizonte y diciendo, Señor, ¿por cuál lado vienes tú? ¿Cuánto te aparecerás? Porque si miras para arriba y tus ojos no están puestos en Cristo, ¿qué estás mirando? ¿Alguna vez has mirado el cielo y has mirado y has preguntado, Señor, en cuál de estas nubes vendrás? ¿Encima de cuál nube te encontraré y encima de cuál nube te veré? ¿Te has parado en el cielo y has dado la vuelta y has dicho, Señor, por cuál lado de esta tierra vendrás? De lo contrario, mirarás las estrellas y te enamorarás de ellas. Mirarás el sol, la luna y todo lo creado y te enamorarás de la creación y no verás al Creador. Porque el que adora la creación no adora al Creador. Y quien se enamora de lo creado se aparta del Creador. Por eso es maravilloso lo que el apóstol Pablo o el Espíritu Santo pide a través del apóstol Pablo. Y vamos a Efesios otra vez y vamos a tomar versículo, letra por letra allí, hasta que lleguemos hasta el final de este texto, hasta el versículo 23. Efesios capítulo 1. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Regrésese, hijo, por favor, otra vez al plan eterno. Ahí. Esta es la esperanza que usted debe tener. Un Dios que te amó antes de la fundación del mundo.
Un Dios que te bendijo con toda bendición, un Dios que jamás ha hablado mal de ti, por lo cual usted nunca debe hablar mal de Él, ni quejarse jamás en su presencia, porque todo creyente que se queja de algo está hablando mal de Dios. Dios jamás ha hablado mal de ti. Al contrario, nos bendijo con toda bendición espiritual. Hermano, ¿cuántas bendiciones tiene usted en Dios? Todas. Y si tiene todas, ¿cuántas te faltan? Y si no te falta ninguna, ¿de qué nos debemos quejar? Él nos bendijo, Él nos escogió, Él decidió llamarte por nombre propio antes de la fundación del mundo, antes de que nada de lo que fue hecho haya sido hecho. Él te llamó por nombre y te escribió en un libro y dijo: serás mío por los siglos de los siglos. No había en ti ni en mí ningún mérito para eso. Nos amó, decidió hacer el mejor bien para nosotros, y el mejor bien que Él pudo hacer por nosotros fue darnos su Hijo. Él te predestinó, trazó un propósito para contigo, y ese propósito para contigo es que usted y yo seamos llamados hijos de Él, y seamos hijos de Él, y como hijos de Él, herederos de Él por los siglos de los siglos. Yo le hago una pregunta, hermano. Según la Biblia, ¿cuál es la herencia de un padre en la tierra? ¿Cuál? Los hijos. ¿Y cuál cree que es la herencia de Dios en esta tierra para Él? ¿Cuál? Sus hijos. Mire, por lo único que Dios vino a esta tierra fue por usted. Él no vino por perros y gatos. Él no vino por animales, que hoy en día los animales valen más que los seres humanos. Él vino por su herencia, a salvar su herencia. ¿Sabe cuál era la herencia de Él? Sus hijos. Vamos a leer un texto, Deuteronomios 32:9, por favor. Quiero que rayen este versículo, lo subrayen. Después leen todo el capítulo 32 de Deuteronomio, lo leen, que son las palabras de alabanza, una canción de adoración de Moisés, después de que salieron de Egipto, después de que atravesaron el Mar Rojo. Moisés cantó esta canción, pero quiero leer un versículo, el versículo 9, y si hay otras versiones en esta mañana, por favor vamos a leer en otras versiones ese versículo. Deuteronomios capítulo 32, Deuteronomios 32, versículo 9, para que ustedes se graben este versículo. Dice el versículo 9 del capítulo 32 en esta versión. Si hay otras versiones, por favor, ábranlas hoy. Dice: porque la porción de Jehová, ¿quién es? Su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Es interesante, hermano. Recuerde que el Señor hizo un nuevo pueblo, una nueva creación. Y nosotros somos llamados hijos de Dios. Si para nosotros la única herencia que Dios nos dio en la tierra no fue casa, ni carro, ni becas, porque usted puede recibir una herencia. Si usted recibe una finca, esa finca usted la administrará por un tiempo, después se muere y nunca será suya, será pasar a otro. Y han pasado 6,000 años y la tierra sigue estando en el mismo lugar, ¿cierto? Yo a veces he mirado la piedra del Peñol. ¿La piedra del Peñol de quién es? Del administrador que sigue, del administrador que sigue, el administrador que sigue. ¿Pero alguna vez ha sido de ellos? No, siempre ha sido del Señor. ¿Quién puso esta piedra? ¿Quién pone esa piedra ahí? No mira la gente como que era el Señor. El mismo que tiene poder para levantarla con un dedo, de hacer y que ruede y caiga donde Él quiera. Él es el dueño de todo. Pero es interesante que Dios no tiene esta tierra como herencia de Él, ni como herencia para sus hijos. Usted no debe amar nada de lo que hay aquí. Nada. Porque nada de lo que hay en esta tierra es para usted, ni el Señor la tomó esta tierra como herencia para Él. Él va a ser cielo nuevo y tierra nueva para Él. Y tierra nueva para sus hijos. Pero la herencia única de Dios en esta tierra es su pueblo. Pregunta: ¿alguna vez has pensado que usted es herencia especial de Dios, cosa de gran estima delante de Él? Y que Él mandó a su Hijo a salvar la herencia de Él para tenerla por los siglos de los siglos, porque la herencia de Él se había apartado, se había revelado, y Él mandó a su Hijo a salvarla, y puso su Espíritu Santo para asegurarla y tenerla por los siglos de los siglos. Por eso el apóstol Pablo puede decir: ¿quién me podrá separar del amor de Dios?
Por eso Pablo dice, por esto doy gracias. Porque cuando uno conoce la fe verdadera, la fe que es de Dios y que pone en nosotros, y creemos lo que Dios dice, no lo que los hombres dicen, entonces el creyente debe ser agradecido en todo y por todo. Por eso, hermanos, qué maravilloso es aprender gracias a Dios por todo. Su pueblo es la herencia. Volvamos a Efesios. Efesios. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Le dije hace un rato que había varios grupos en la Biblia, ¿cierto? ¿Quién le buscó otra versión de ese versículo? Que lo puse a buscar, pero no le dije que a nadie que leyera. Deuteronomio 32:9. ¿Qué dice, hermano? Pues la herencia del Señor, la gente suya, es pueblo de Jacob. La gente suya. Es el pueblo de Jacob. Hablando de Israel, ¿cierto? Recuerde que Israel es nación de Dios, pero no son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios, somos herencia de Dios, esposa de Cristo y templo del Espíritu Santo. No sé si usted considera los tres. Hay grupos, ¿cierto? El creyente es hijo de Dios, esposa de Cristo y templo del Espíritu. Por eso Pablo puede decir muy claro, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién puede levantarse contra los hijos de Dios, la esposa de Cristo y el templo del Espíritu? ¿Y cómo le irá que se levante contra ellos? Por eso no ha habido uno que se mantenga a pie cuando se levanta contra la iglesia. Y todo aquel que se levante contra la iglesia se echa de enemigo al Dios trigo. Y si Dios es con usted, ¿quién contra usted? El problema es que cuando yo peco, me echo yo mismo de enemigo a Dios. Cuando usted permanece en el pecado, hace lo que le da la gana y quiere vivir como quiere, siendo usted el amigo de Dios y teniendo a Dios a favor, usted decide voluntariamente echarse enemigo a Dios cuando tiene a Dios a favor. Eso se llama torpeza, necedad, ignorancia. Cuando usted se rebela contra Dios y quiere vivir su propia vida, caminar como usted quiere, está ignorando aquello a lo cual Dios lo llamó. La esperanza a que Él os ha llamado. Yo le hago una pregunta. Si a usted le dicen que se vista de blanco, todo blanco, y que si se mantiene un día vestido de blanco sin mancharse, a usted le regalan todo lo que quiera en esta tierra. Pregunta, ¿cuántos se vestirían de blanco y se esforzarían? Pregunta. ¿Y cuántos se están esforzando por meterse en blancos? Que no es nada en esta tierra lo que van a regalar. Es una esperanza que permanece por los siglos de los siglos. Y no te la van a regalar, ya no la dieron. Y es Cristo Jesús. Muchos de nosotros no hemos entendido el valor del sacrificio de Cristo, por eso no somos capaces de agradecidos, ni nos mantenemos tranquilos sirviéndole al Señor. Ponemos perendengues por todo. Y pecamos y sacamos excusa por todo. Le echamos la culpa al marido, a la mujer, al gobierno, a las circunstancias. No, la culpa no está en ninguno de ellos, está en mi rebelión. Hermanos, de los millones de personas que están allá afuera sin Cristo, que tienen riquezas, plata, oro, algunos que se bañan en leche, ¿cuál de ellos tiene mayor privilegio entre usted y ellos delante de Dios? Y porque a veces nosotros codiciamos lo que ellos tienen y vivimos como si no tuviéramos nada y nos quejamos de todo y peleamos con todo y amamos las cosas del mundo y queremos vivir como el mundo y no queremos deleitarnos en ellos en lugar de deleitarnos solo en Cristo y poder recibir las palabras que Cristo le dijo a Pablo: bástate. Gracias. ¿Necesitas que tu esposa cambie cuando tienes a Cristo? ¿Necesitas que tu esposo cambie cuando tienes a Cristo? ¿Necesitas tener hijos, tener esposo, tener casa, tener carro cuando tienes a Cristo? No. Y si tenemos todo eso, no lo cambiemos por Cristo. Solo administrémoslo porque es temporal también. Pero Cristo permanece por los siglos de los siglos. Tenemos una esperanza eterna. Y dentro de esos tres grupos hay un grupito maravilloso que son tres cosas maravillosas. Vamos a 1 Corintios 13. Porque aquí están esos tres grupos: esperanza, riqueza y poder. Pero 1 Corintios habla de un grupito de tres que permanecen.
para siempre. 3 cosas que deben estar en nosotros todo el tiempo, que debemos disfrutar todo el tiempo, pero la mayor de ellas, no porque sea mayor, sino porque es la primera. 1 Corintios 13. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice la Biblia, ahora permanecen ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Porque no es que sea el mayor de todos, sino que está en prioridad. ¿Sabe por qué? Porque entre los frutos del Espíritu, ¿cuál es el primero? ¿Y por qué Dios nos dio todas las cosas? Por amor. Por eso, si usted no ama, nada de lo que usted haga o yo haga será bueno delante de Dios. ¿Cuántos vinimos aquí por amor y cuántos vinimos porque nos toca? Ah, esta vieja sí cansa, acompañémosla. Este papá sí friega, acompañémoslo. No por amor, sino porque les tocó. Cambien hoy. Arrepiéntanse hoy, pídale perdón a Dios por haber venido aquí porque les toca. Y agradezcan al que los invitó. Pero hoy decida estar aquí por amor. Y decida todas las cosas de aquí en adelante hacerlas por amor. Voy a hablar por amor, voy a ir por amor, voy a necesitar por amor. O sea, porque quiero el bien para ti. Porque quiero agradar a Dios primeramente. Las 3. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que no tiene esperanza no tiene fe ni tiene a Dios. Y el que no tiene amor no tiene a Dios, no ama a Dios, no obedece a Dios, es un mentiroso, está engañado, no ha conocido la verdad. Pero usted puede tener fe, puede tener esperanza, pero sin amor, las 3 no son nada. Miremos el versículo 1 del capítulo 13 de 1 Corintios. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué dice? Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviese profecía, o sea, si fuese un predicador y entendiese todos los misterios de la Biblia y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que le digo un monte, quítese de ahí, trasládese a otro lado, y no tengo amor, nada soy. Si soy generoso y reparto todos mis bienes, aún para dar de comer a los pobres, y si aún entrego mi propio cuerpo, le digo a los de los forenses, mátenme, sáquenme todos los miembros y entréguenselo a cada uno de los que están esperando, al riñón, riñón, al pulmón, pulmón, porque quiero ayudar a todos, quiero morir para que se salven muchos y no tengo amor. Nada sirve. Permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero ¿saben ustedes a cuál es la esperanza que Dios nos ha llamado? A estar con Cristo, a ser de Él por los siglos de los siglos. Y si usted tiene a Cristo, ¿qué más necesita? La Biblia dice, Jehová es mi pastor, ¿cierto? Nada me falta, nada me falta. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Estos días estaba viendo un video, se los voy a mandar, sobre los delicados pastos. A veces cuando uno piensa en los delicados pastos, piensa que las ovejas, el pastor lo lleva a un potrero donde el pasto está maravilloso. O sea, pensamos que estamos pastoreando ovejas en Antioquia. Los 10 pastizales por todo lado y se mete uno en el pasto y se enreda en el pasto, se puede esconder y meter entre el pasto. El contexto de ese texto es un desierto, donde el pastor tiene que ir mirando detrás de las piedras a ver dónde hay pastico. Y la oveja llega en un pastico verde y dice, oveja, vea, coma usted aquí, usted allí. Y después acaban esas 3 maticas, camina otra hora a buscar otra matica de pasto. La oveja no está pensando en el pasto, solamente está pendiente de su pastor, que le busca el pasto que es verde. No importa cuánto le toque, caminar. O sea que la oveja no se deleita en el pastizal. ¿En qué se deleita? En el pastor que la lleva de pasto en pasto. Él no está pensando en el pasto de mañana, ni en el pasto del mes. Él está pensando en su pastor y camina tras él, porque su pastor lo va a llevar a donde hay una matica de pasto. Y nosotros queremos tener todo hoy. Y queremos revolcarnos en los pastizales. Antioquia no es el modelo del pastoreo de Cristo. Es un desierto. Los que estamos en Antioquia debemos estar contentos. Yo tengo 10 años ya en Antioquia y yo no he visto un verano en Antioquia más de 15 días hoy. Cuando no lo moja el aguacero, lo moja el rocío, pero agua llega, ¿cierto? En mi tierra sí hay sequedades de meses, de 3, 4, 5, donde todo queda
destruida. La esperanza que Él nos ha llamado es Cristo Jesús. Él es la esperanza de gloria en nosotros. Él es la esperanza de gloria. Si usted no tiene a Cristo, déjame decirle, no tiene nada y es la persona más miserable que pueda existir. Si no conoces al Cristo vivo, al que resucitó de entre los muertos, al que subió y está sentado en el trono, usted está muerto y no tiene esperanza. Segundo, no solo la esperanza, sino las riquezas de su gloria. Todas las riquezas de su gloria están escondidas en Cristo. En Él están escondidas todas. Vamos a Colosenses 1, otra vez. Efesios, Filipenses, Colosenses, 2 libros adelante, Colosenses 1. El versículo 27, donde estuvimos leyendo hace un momento, dice: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué? Que es Cristo. Es interesante, hermanos, miren, aquí está. Dios Padre nos amó, nos bendijo, nos predestinó, nos adoptó, nos aceptó. Sí, pero en Cristo. Solo el que está en Cristo es bendito, el que no es maldito. No sé cuántos de los que están aquí no conocen a Cristo. Pero si usted no ha conocido a Cristo, usted no es bendito delante de Dios, usted es maldito delante de Dios. Y si no conoce a Cristo, cuando llegue a la presencia de Dios, Dios no te va a decir, ven bendito de mi Padre, te va a decir, apártate de ti, de mí, maldito. No te conozco. Porque Dios no conoce a ninguno que no esté en Cristo Jesús. Solo los que están en Cristo son conocidos por Dios, amados por Dios y benditos por Dios. Solo los que están en Cristo son escogidos, porque Cristo es el escogido para en Él estén los escogidos. Por eso Cristo vino por ellos, para redimirlos, perdonarlos, revelarles su voluntad, lo que estamos estudiando, mostrarnos el camino a Dios, que es Cristo Jesús, no ninguna religión. Nos aseguró herencia por hacernos hijos, somos herederos. Y en Él reunió todas las cosas y todas las cosas las puso bajo sus pies para que la iglesia disfrute de todo. El único pueblo que puede disfrutar de todo sin pecar son los hijos de Dios. ¿Puede disfrutar usted del sexo sin pecar? ¿Puede disfrutar de todo sin pecar? ¿Puede usted hacer de todo sin pecar? Sí. Sí. Conociendo y haciendo las cosas para Dios. ¿O no es así? El mundo disfruta de todo pecando contra Dios. Pero el creyente puede disfrutar todo eso gracias a la obra de Cristo, porque todas esas riquezas están aquí. Yo le hago una pregunta a ustedes, como hijos, ¿cuál es la mejor herencia que le pudo dejar sus padres? ¿Cuál es la mejor herencia que le pudo dejar sus padres? Cristo es un regalo de Dios Padre. La mayoría están mirando cuando sus padres se mueran, ¿qué me va a dejar este cucho? Porque así lo tratan, irreverentemente. ¿Qué es lo mejor que Dios te haya podido dar a través de sus padres? La vida. Y si su padre se muere y no te dejó nada, decirle, Padre, gracias porque me diste lo mejor, la vida. Si no tuviera vida, no podrías conocer a Cristo. ¿Y qué es lo mejor que Dios te ha podido dar? A Cristo, porque Él es la vida y el camino al Padre. Si mueren tus padres, no reclame la aguja que dejó. Dele gracias por la vida que le dio. De pronto para usar la aguja que dejó. Y si buscas de Dios, no busques ninguna clase de riqueza. La Biblia dice, vamos al primer libro de Crónicas, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. De hecho, el último capítulo de Crónicas, del primer libro de Crónicas, capítulo 29, es un libro que habla de riquezas. El capítulo 29 de Crónicas habla de riquezas y de toneladas de oro, plata y piedras. Si usted quiere deleitarse en hablar sobre riquezas, vaya allí. A un hombre que Dios le dio mucha riqueza fue el rey David. Y a este le sucedió Salomón, que heredaba mucho de eso, pero no todo. Y eso es una de las cosas que yo les quiero retar a ustedes, hermanos. De los bienes que Dios le ha dado a usted, no le deje todo a sus hijos. La mayor parte de lo que Dios le ha dado, inviértalos en el reino de los cielos. Porque si usted no invierte en el reino de los cielos de lo que Dios le dio, no va a tener beneficio de esa riqueza en el cielo. Porque sus hijos la van a coger y sus hijos la van a malgastar y lo más probable la van a malgastar en lo que no sirve. Y si usted no les enseñó el camino de Dios,
no lo van a poner en las manos de Dios. Usted debe entender que todo lo que Dios nos dio, primeramente nos lo dio ¿para qué? Para extender el reino de los cielos. Yo le digo una pregunta, ¿cuántas personas han conocido a Cristo por la administración suya, por lo que Dios les dio? ¿Cuántas personas que han viajado en su carro han escuchado del Señor? ¿Cuántas personas de las que han vivido en su casa han escuchado del Señor por boca suya? Y su casa se ha convertido en una bendición para otros, su carro en bendición para otros, su sueldo en bendición para otros. Y la mayoría están ahorrando para que el diablo siga guiando a otros a pecar, pero no para el Señor. Cuando usted lee este texto, la mayoría de las riquezas que David tuvo, las dejó para el Señor. Para el templo, para las cosas de Dios, y para que todo el plan de Dios se ejecutara. Y otra parte se la dio a su propio hijo. Pero voy al versículo 11, donde David reconoce esto. Lo que realmente importa no es lo que Dios me da, es lo que Dios es para mí. Dice el versículo 11, hablando el rey David, del 29. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Tuyo es el poder. Tuya es la gloria. Tuya es la victoria. Tuyo es el honor. ¿Sí sabían que todo eso le pertenece a Dios, no a nosotros? ¿Por qué? Porque todas las cosas que están en los cielos, todas las cosas que están en la tierra, ¿de quién son? ¿Qué le pertenece al hombre? Nada. La única herencia del hombre es Dios, es Cristo. Es Cristo. La herencia que Dios nos dio a nosotros es Cristo. Si usted no tiene a Cristo, no tiene nada. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos los hombres. Llegan y mueren, Dios sigue, y siendo el Señor de todo. Las riquezas y la gloria vienen de Él, y Él domina sobre todo. En la mano de Él está la fuerza, en la mano de Él está el poder, en la mano de Él está el hacer grande y el dar poder a todos. O sea, nadie consigue porque se esfuerza. Consigue porque Dios le da bendiciones en sus esfuerzos, que es distinto. Como dicen por ahí vulgarmente, si el trabajo diera plata, los burros tendrían chequera, que son los que más trabajan. Porque la bendición no viene del mucho trabajo, viene de Dios a través del trabajo, que es otra cosa, porque Dios no patrocina la pereza ni bendice al perezoso, y de hecho manda que al perezoso no se le dé comer. Sea hijo, sea quien sea, no se le dé comer, porque el que no trabaja, que no coma. Ahora dice el versículo 13, ahora pues Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre porque eres glorioso. Pero el versículo 14 hay una conclusión, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, te damos. Si se habla de riqueza, ¿de quién es el dueño de todo lo que hay en la tierra? ¿De quién es? Dios. ¿Y a quién se lo entregó? A su Hijo Jesucristo. ¿Y Cristo a quién se lo dio? A la iglesia. ¿O no es así? Todo lo puso bajo los pies de Cristo. Y nosotros no estamos debajo de los pies de Cristo, somos parte del cuerpo de Él. Pero no nos lo dio para que nosotros lo codiciemos y nos enamoremos de Él, sino para que lo disfrutemos mientras que estamos aquí. Usted puede disfrutar cualquiera de sus carros que está afuera sin ser suyo y sin codiciarlo, ¿o no es así? ¿Sabe cómo hacerlo? Vaya, comparta el evangelio al dueño del carro, no por el carro. Vaya, hágale bien a él, a ver si él no pone el carro al servicio suyo. ¿O no es así? Vaya, hágale bien a esa persona que tiene ese palacio. Vaya, hágalo. Sírvale con amor, no por interés, no codicie nada. A ver si él no pone el palacio a disposición suya y usted lo disfruta. ¿O no es así? Así es. Sin ser suyo, sin que sea su nombre, sin meterse en deuda, sin pagar impuestos. Puede ser suyo, solo sirviendo. La manera de disfrutar todo lo que Dios ha hecho es sirviendo. No es adueñándose de eso. Pero la riqueza que habla estos textos y habla la Biblia no es esa. Que nosotros podemos disfrutar en las riquezas de este plan eterno. El privilegio de ser hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por eso, si usted tiene a Cristo, debe gozarse y vivir contento todos los días. Recuerde lo que dice Efesios, Timoteo. ¿Qué trajimos a este mundo? Vamos a 1 Timoteo 6. Un poquito más adelante. 1 Timoteo capítulo 6. No les estoy hablando de ruina, les estoy hablando, hermanos, de la verdad. Y si usted vive en la verdad, disfrutará todo. Y Dios le podrá dar mucho. Vamos al versículo 6 del capítulo 6 de 1 Timoteo. 1 Timoteo 6, 6. Dice, pero gran ganancia, ¿qué es?
tener en cuenta a Dios y estar contentos. Yo le decía esto a algunos hermanos estos días. Usted no debe ser una persona conformista, debe ser una persona contenta. No debe ser una persona conformista, debe ser una persona contenta con todo lo que tiene. Porque Dios nos da el privilegio de proyectarnos, pero no debe ser ambicioso, sino administrador. Es distinto. No ambicioso, sino administrador. Pero si Dios quiere, le da, y si no, no le da, pero lo sostiene. Si Dios quiere, le quita y lo sostiene. ¿O no es así? Por eso debemos descansar en Él y no más que en Él. Él es la herencia de nosotros. Él es la esperanza de nosotros. Por eso vamos al versículo 18, terminamos aquí para ir al 19. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Al decir en los santos, indica que el pueblo de Él ya ha sido perfeccionado para siempre. ¿Cuántos de los que están aquí que han conocido a Cristo son santos delante de Dios? Amén. No porque ya, uy, qué belleza, no, sino porque estamos en el que es santo. ¿Cuántos son perfectos? Amén. No porque ustedes son perfectos ni yo, sino porque estamos en aquel que es perfecto. Aquel que es perfecto. Por lo general, cuando uno mira a una persona, ¿qué mira? La cabeza, el cuerpo, ¿qué mira por lo general? Cuando uno mira a una persona, ¿qué mira? La cabeza, por lo general. Pero ahí le ven los ojos, la nariz, la boca, todo eso. Es la parte de la cabeza, ¿cierto? Y muchos son apreciados por la cabeza y no por el cuerpo, ¿cierto? Y muchos son despreciados por lo que ven en la cabeza y no en el cuerpo. Cuando Cristo ve la iglesia, ¿a quién ve? ¿El cuerpo o la cabeza? ¿A quién ve? De hecho ve todo, pero ¿a quién ve realmente? La cabeza. Él ve la cabeza. Y por cuanto la cabeza es perfecta, el cuerpo es acepta. ¿Quién es la cabeza en la iglesia? Cristo. Es Cristo. Es maravilloso, hermano. Dios no mira como nosotros miramos el cuerpo. Dios mira la cabeza de su iglesia y es Cristo, es su Hijo. Y en Cristo todos nosotros somos aceptos. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza? Volvamos a ir para allá, por favor. ¿Y cuál la supereminente grandeza? La otra. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Dice el versículo 19. Para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Yo le hago una pregunta aquí. Vamos a fantasear un poquito. ¿Quién tiene mayor poder dentro de sí? ¿Superman? ¿Hulk? Yo no sé cuántos de los dos tienen más poder. Se dan puños iguales. Y a ninguno le pasa nada, ni sangre sale. ¿Quién tiene mayor poder? ¿Superman o Hulk? O unamos a los dos. ¿Quién tiene mayor poder en sí? ¿Superman unido con Hulk o usted? ¿Y por qué usted? Bueno, ¿y por qué la mayoría de ustedes se creen inútiles y no sirven para nada y se creen lo peor del mundo cuando en ustedes mora el poder de Dios? Pregunta, si son más poderosos que Superman, mejor que la Mujer Maravilla, mejor que Hulk, ¿por qué no resisten a un marido difícil, a una mujer problemática o un hijo sin vergüenza? ¿Por qué? Ay, hermano, ustedes van a ver a Hulk se divorcia, a Superman se divorcia porque no sirve para él, para tener hogar. Pero el poder que Dios nos dio para amar, no a los buenos, sino a los difíciles de soportar. Porque quiero que entiendan esto, por eso es que quería fantasear un poquito con ustedes, porque tenemos que mirar la realidad que vivimos para mirar la realidad bíblica. Dice, ¿cuál es el poder? ¿Cuál es la grandeza del poder? Vamos a ir, porque es interesante, es súper eminente. ¿Qué significa la palabra súper eminente? Es de un tamaño tan grande que no se puede comparar. Es de un tamaño tan grande que no se puede comparar.
Los cielos no pueden contener ese poder. No lo pueden. Los cielos mismos no lo pueden contener. Por eso dice en la Biblia, ¿hay algo imposible para Dios? No. Y si hay algo imposible para Dios, ¿hay algo imposible para el que cree en Dios? No. ¿Qué hay imposible para usted? ¿Imposible vivir con esa mujer? ¿Imposible vivir con ese hombre? No. ¿Imposible vivir bajo un gobierno como el de Maduro? No. Para los que creen. Pero para los que no creen, todo es no, eso es imposible. Eso es imposible. No, pastor, no me hable de eso. No. Usted no está en mis zapatos. Yo no, Cristo sí. Den gracias a Dios que yo no estoy en sus zapatos. Yo le he dicho a muchos molestando, y a veces me andan molestando cuando los aconsejo. Le he dicho a muchas damas, especialmente a muchos varones que aconsejo cuando tienen problemas con la mujer, yo le he dicho, hermano, y a muchos se lo he dicho, yo doy gracias a Dios por su esposa. Y su esposa es una bendición, es un regalo para usted. Hay algo muy bonito en su esposa. Y me dicen los hermanos, ¿qué? Que es su esposa y no la mía. Porque Dios a ti te da la gracia, el poder. De pronto ver a mi esposa, no, pero... Y yo le digo lo mismo. Dios me dio a mí el poder para amar a mi esposa y a mi esposa para soportarme a mí. Algunos de ustedes pueden ver cómo se soporta al pastor. El superviviente poder que obra en ella. Y algunos dirán cómo se soporta la hermana Yanis. El superviviente poder que Dios que obra en mí. Y si usted no cree, va a creer que no va a poder soportar al otro. Pero si Dios te soporta a ti, ¿podrá usted soportar al otro? Con el mismo poder que Cristo murió en la cruz y nos soportó a usted y a mí, con el mismo poder nos dotó para soportarnos unos a otros y vivir enamorados los unos de los otros y amarnos unos a otros. Pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo. La misma razón por la que uno permanece en el ministerio es ese. Porque no soy yo, es Cristo en mí. No es usted, es Cristo en usted. ¿Cuál la supremente grandeza de su poder? Porque es el poder más grande, como dice la Biblia, porque de tal manera, de una manera que nadie puede amar, amó Dios al mundo. Y lo mismo aquí, con un poder tan grande e inimaginable, Dios obró en nosotros. ¿Y cuál la supremente grandeza de su poder? ¿Para con quién? Es interesante que hay una limitación aquí, hay una limitación de ese poder. Ese poder solamente está en los que creen. Yo he hablado con muchos hermanos casados y le he dicho, no le pida a su esposo que no conoce a Cristo, no le pida que te ame, no le pida que sea fiel, no le pida, no puede hacerlo. Ámelo y sea fiel, porque usted sí puede. Clámele a Dios, tal vez Dios tenga misericordia y obre en él con ese poder con que usted lo puede amar y ese poder con que le puede hacer fiel, obre en él para que él lo sea, pero no le pida a él porque no puede hacerlo. Y si lo hace por interés, mas no por amor. Pero en nosotros sobra para que lo hagamos por amor y lo hagamos bien hecho. Y ese poder no es un poder, es el mismo Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, con la cual Él nos selló. Vuélvase, hijo, otra vez al... Voy a enseñarle a estos muchachos que pongan los ojos en mí para poderles hacer señales. Dios Espíritu es el mismo Dios morando en nosotros. Él no es el poder de Dios. Él es Dios obrando en nosotros con todo su poder. Por eso habla del poder de Dios, el Espíritu. Y el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Y Él es el que nos permite vivir como Dios manda, como Dios quiere. Él es el que nos enseña la Biblia, que nos guía, el que nos perfecciona. El que hace todo el trabajo en nosotros es el Espíritu Santo. Por Él tenemos a Cristo, por Él tenemos al Padre, por Él podemos tener comunión, por Él podemos oír y entender. Solo por Él. Solo por el Espíritu Santo. Y es maravilloso entender ese principio. Vamos a Colosenses 2:12, por favor. Vuelvo otra vez, hijo, donde estábamos antes. Colosenses 2:12. Dice la Biblia. Sepultados con Él, con Cristo en el bautismo. O sea, cuando Él murió y resucitó. En el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
Mire, hermano, cuando nosotros hacemos cualquier cosa, queremos hacer cualquier cosa, tenemos que confiar en el poder de Dios. Y aquí cuando habla del poder de Dios, ¿en quién debemos confiar? En el Espíritu Santo. Una de las personas menos conocidas entre nosotros es el Espíritu Santo y es el que más obra en nosotros. ¿Puede una persona decirle a aquel carro, levántese, muévase y póngase allí? ¿Podría hacerlo? ¿Qué pesa más, una montaña o ese carro? El problema no está ahí. El problema está en el propósito de Dios y en la fe que se tenga en él. Mira, hermano, para lo que usted sabe que Dios va a hacer, debe creer. Para lo que usted sabe que Dios no quiere que lo haga, debe creer y no hacerlo. No hay nada imposible para que cree Dios, pero no son cosas fantasiosas como estábamos hablando ahorita. Es para vivir en la verdad y caminar en la verdad. Yo le hago una pregunta. Hoy en día, cuál es el mayor milagro de una persona? ¿Que se levante de una enfermedad o que permanezca unido a su marido y a su mujer? ¿Cuál es el mayor milagro? La gente se jacta de las cositas que hacen los médicos, lo que Dios hace con los médicos, pero no se alegran. Como dijo un pastor, le doy gracias a Dios porque este año pude terminar con la misma mujer. A mí me pareció chistoso el día que este pastor. Vamos a dar gracias, pastor, le doy gracias a Dios porque pude terminar este año con la misma esposa. Yo solté la risa, pero le dije al final, tienes toda la razón. En medio de un mundo como este, donde no vive aconsejando más mujeres que a hombres, es una bendición terminar uno al final con la misma esposa, haciéndole fiel a la misma. Y es maravilloso eso. Es maravilloso. Que pueda hacer la verdad. Y le doy un consejo, hermano. Si quiere que su esposa se enamore de usted, dígale la verdad con amor. Y si quiere que una mujer extraña no se enamore de usted, dígale la verdad con amor. La mujer extraña se enamora de uno porque la consiente, la endulza y la complace. Pero cuando le dice la verdad, no. Se asustan, no piensen, no le dice la verdad. Es necesario que aprendamos a hacer como la Biblia manda. El Espíritu Santo obra en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Vamos un momentico allí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice la Biblia, en Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza. ¿Qué clase de esperanza? Viva, no muertas. Y la esperanza viva es Cristo. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia. ¿Qué clase de herencia? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Que soy guardados, escuche, ¿por quién? Por el poder de Dios mediante la fe. Es necesario creer para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es maravilloso, hermano. Toda esa obra Dios la hace por nosotros. Y nadie puede disfrutar esto si no disfruta la presencia del Espíritu Santo en su vida. El creyente necesita valor en las pruebas. El creyente necesita fuerza en la debilidad. El creyente necesita fuerza para enfrentar la vida. Y todo ese poder para enfrentar eso, ¿quién lo da? El Espíritu Santo. Por eso el Señor le dice a los discípulos, quédense en Jerusalén, no se vayan todavía de ahí. Y recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. Cuando usted no enfrenta las cosas, cuando no vivimos como Dios manda, ¿cuál es el problema? Que no andamos en el Espíritu. Cuando no somos capaces de vivir y hacer lo que Dios manda, ¿cuál es el problema? Que no andamos en el Espíritu. Cuando usted se pregunta, ¿qué hace aquel hermano para hacer eso? Sencillamente, depende del Espíritu. Es cuestión de fe. Crea y Él lo hace. Crea y Él lo hace. Por eso es necesario que nosotros entendamos estos principios, hermanos. El poder que opera en nosotros, que fue el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, es el Espíritu Santo.
¿Ustedes recuerdan la historia de los amigos de Daniel en el horno? ¿Quién cree que los capacitó para no tenerle miedo a la candela, ni al rey, ni a sus amenazas? ¿Recuerdan a Daniel en el pozo de los leones? ¿Quién lo capacitó para no renunciar a sus oraciones y a pesar de las amenazas de ser comido por los leones que estaban hambrientos? ¿Quién lo sostuvo para llegar allí? ¿Quién detuvo a los leones para que no lo comiesen? ¿Quién controló al apóstol Pedro para que durmiese como un niño chiquito, amarrado a 2 soldados, y otros 2 estaban en la puerta, sabiendo que el otro día Herodes había sentenciado sacarlo a la calle y matarlo? Y él estaba durmiendo. Tanto que el ángel lo llamó, no se despertó, le tocó tocarlo por el lado. Oiga, Jesús, despiértese. ¿Alguno de ustedes dormiría si sabe que el otro día lo van a matar? ¿Quién lo capacitó para eso? El Espíritu. Hermano, la mala relación con el Espíritu nos hace que seamos incrédulos. Y la incredulidad nos lleva a no disfrutar el poder de Dios que obra en nosotros, o sea, su Santo Espíritu. Vamos a Efesios otra vez. Fortalezcanse en el Espíritu, hermano, para que soporten hasta el final. Efesios dice: ¿y cuál es la supremiente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Porque estamos creer. Según la operación del poder de su fuerza, porque Él opera según el poder de su fuerza, y su poder es súper eminente. La cual operó ¿en quién? En Cristo. Y es interesante, vamos allí. La operación en Cristo. Operó en Cristo para resucitar a los muertos. ¿Quién llevó a Cristo a la cruz? El Espíritu. ¿Quién lo fortaleció para soportar 6 horas en la cruz? 9 horas en la cruz, bueno, ¿cierto? 9 horas en la cruz. ¿Quién lo llevó a soportar allí? ¿Quién lo llevó a la tumba? ¿Y quién lo levantó a la tumba? El Espíritu. Nunca Jesús hizo nada por sí mismo. Todo lo hizo por el Espíritu. ¿Quién lo engendró en el vientre de María? El Espíritu. ¿Quién lo fortaleció para vivir toda su niñez y su juventud y serle obediente a sus padres, a 2 seres humanos pecadores? ¿Usted cree que el mismo Dios sometiéndose a hombres pecadores en la tierra? El Espíritu. Él operó en él. Y dice, operó en Cristo resucitándole de los muertos. Y después, sentándole. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Quiero que miremos algo aquí maravilloso de Cristo. No sé si usted lo ha visto en ese texto. Pero Dios, el Padre, hizo algo tan maravilloso cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Porque cuando dice sentándole a la diestra en los lugares celestiales, habla básicamente de entronizarlo. De entronizarlo sobre toda potestad y autoridad, dice, la cual operó en Cristo resucitando a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Una cosa es estar a la derecha, otra cosa es estar sentado a la diestra del Padre. Cuando se habla de estar sentado a la diestra del Padre, significa estar ocupando el estatus, la posición de más alto honor. ¿Y quién está sentado a la diestra del Padre? Cristo. ¿Y ustedes? ¿Alguna vez han considerado el lugar posicional que Dios nos ha dado? ¿Y Cristo ya se paró de ese lugar? Desde que se fue, está sentado, ya 2000 años sentado. Pero para nosotros, para Él, no creo que ha pasado un segundo. Él no se ha parado de allí hasta que no sea el tiempo. Pablo dice estas palabras: yo estoy con Cristo juntamente. Y la Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre y no se ha levantado de allí. Nosotros deberíamos preservar esos 2 lugares de posición. Crucificados con Cristo para no hacer nada. Y sentados con Cristo para no levantarnos a hacer lo que no tenemos que hacer. Pero ninguna de las 2 cosas hacemos. Parecemos niños chiquitos. Los niños chiquitos no son capaces de hacer eso. Y los grandes tampoco. Yo no sé cómo ustedes me aguantan ahí 1 hora y 2 horas escuchando. Yo no me aguanto un predicador media hora. Toca pararme, moverme. El poder del Espíritu. Pero el Espíritu Santo operó en Cristo, le resucitó de los muertos, lo levantó de los muertos. Nadie más se ha levantado de los muertos así, solo Cristo. Y el único que se levantó para nunca más morir fue Cristo. Todos los demás que resucitaron volvieron
a morir. El único que no volvió a morir es Cristo y nunca más va a morir es Cristo. Y si Cristo fue levantado de entre los muertos por el Espíritu Santo, ¿quién nos va a levantar a nosotros de entre los muertos si morimos? El Espíritu. Y si el Espíritu Santo llevó a Cristo y lo puso en el trono celestial a la diestra del Padre, ¿dónde nos puso a nosotros el día que nos metió en Cristo? A la diestra de Dios. ¿Alguna vez considerado la posición que tienes? Estás como hijo de Dios, estás sentado a la diestra de Dios, en una posición muy importante. Debes valorar eso y ser agradecido. Y no ponerse a discutir, ni a pelear, ni a andar por este mundo, porque estás al lado de Dios todos los días con Cristo. Estamos ahí. Ahora mire, dice la Biblia, sentándole a su diestra en lugares celestiales. Es interesante mirar ese texto unido con el versículo 21. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En la amplitud de autoridad que Dios le dio a Cristo, y que Cristo nos dio a nosotros por ser parte de Él, no para que nosotros nos jactemos, sino para que nosotros la disfrutemos con Él. Es que Cristo tiene soberanía absoluta. Él está sobre todo principado. No hay ninguna autoridad por encima de Cristo excepto el Padre. Todas las demás autoridades están bajo Cristo. ¿Quién gobierna, dirige a Satanás? ¿Quién dirige y gobierna los demonios? ¿Y quién gobierna y dirige los gobiernos de esta tierra? Cristo. Pregunta, ¿y cuál de todas esas autoridades están sobre la iglesia? ¿Por qué todas y ninguna? Pero ¿cuál están sobre todas las autoridades sobre nosotros? Cristo nomás. Cristo. Todas las demás están debajo de la iglesia. ¿La iglesia debe correr a los demonios? ¿La iglesia debe correr a los gobiernos? No. Pero tampoco debe enfrentársele a ellos, ¿o sí? No. Porque la vida del creyente no es para pelear. La vida del creyente se lucha por la fe. Solo crea en Cristo. Cristo venció por nosotros y Cristo sigue venciendo por nosotros. Por eso dice la Biblia, si alguien te insulta, ¿qué debes hacer? Bendícelo y Cristo peleará por ti. Si alguien te cachetea o te bofetea, si es tu marido o tu mujer, ¿qué debes hacer? Oh. Póngale la otra mejilla, sí, claro. Es que yo escuché, pégale la otra, ¿no? Y después reaccioné. Póngale la otra. Que es lo más claro, hermano. Está bien. Póngale la otra y ore por él. Yo me pongo a pensar en Esteban. Y me pongo a pensar en un marido que la mujer le cachetea y él se arrodilla y la mujer sigue echando y dice, Señor, perdónala porque ella no sabe lo que está haciendo. Y ella dice, sí, yo sé lo que estoy haciendo. Tú no sabes lo que estás haciendo. Padre, perdónala porque no sabes. Jesús oraba, Padre, perdónalos porque no saben lo que está haciendo. Esteban oraba mientras que le daban piedra. Yo no sé cómo pueden orar mientras que le están dando piedra, pero él decía, Padre, no le tomes en cuenta lo que ellos están haciendo. Es obra del Espíritu Santo. Y como decía la hermana, cuando uno se centra en las cosas de Dios, el cuerpo se olvida aún de las enfermedades que le acongojan. Porque no es que a veces se le quiten, es que por estar en la presencia de Dios, cuando uno disfruta la presencia de Dios, el hambre se va, el sueño se va, el apetito se va, y solo queda uno con Cristo disfrutando todas las cosas. Y cuando uno sale en la presencia de Dios, vuelve el todo otra vez. ¡Wow! ¡Qué hambre, qué sueño, qué pereza, qué cansancio! ¿O no es así? Y llega a Satanás. Ahí hay comida. Come. Roba. Hermanos, qué maravilloso es el poder de Dios operando en nosotros. Pero Cristo fue llevado a ser soberano absoluto de todo. Él es el que tiene el gobierno absoluto de todo. Ni un cabello de tu cabeza se cae si Dios no lo permite. El peluquero puede decirle, eches esto y eches aquello. Si Dios quiere que se caiga, se cae todo. Pero si Dios no quiere, puede usar al peluquero con su mejurje para decirle, eches esto, y Dios dice, no se cae. Pero no es el mejurje. ¿Quién es? Es Dios. La soberanía completa de Cristo. Gobierno absoluto. Él gobierna sobre todo. La autoridad máxima de todo es Cristo. Cristo le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera concedida
de arriba. Pero eso se lo dijo. Ahora, después de que se levantó los muertos, dice, ya la autoridad no me viene de arriba. Ya toda potestad me es dada en el cielo. Yo soy el que gobierno ahora. Como diciendo, ahora sí, que venga Pilato y me crucifique otra vez. Que venga Judas y me vuelva a entregar. A ver, el que se levante contra mí, ¿dónde está? Porque Dios arregla de manera, Cristo arregla de manera contundente a cualquiera que se levante contra él o contra su iglesia. Y eso tiene que creer esto. No para jactarse, ni ensoberbecerse, ni vivir por ahí como algunos dicen, soy el hijo de Dios. Entonces todos ustedes sírvanme, tráiganme tinto y una aromática. Si usted verdaderamente es un hijo de Dios y se considera un hijo de Dios, váyase a hacer aromática y dele a todos. Consiga periódicos y échele aire a todos. Pero no pretenda que nadie venga a darle tinto y aromática a usted mientras que usted perecea. Porque si es hijo de Dios, sirve y vive sirviendo. Porque esa es la naturaleza de Cristo, aún siendo gobernador absoluto. Se levantó victorioso, Señor de señores y Rey de reyes. Y se va a buscar a sus discípulos y le encuentra pescando. Y no han pescado nada. Y se pone a preparar un pescado. El Rey de reyes a preparar un pescado para sus discípulos. Y le dice, vayan, yo estaré con ustedes todo el tiempo. Y no se afanen, yo voy a hablar por ustedes, yo los voy a sostener, los voy a sustentar todo el tiempo. Porque si Cristo no te sustenta a ti, usted no es miembro de su cuerpo. Si Cristo no te dirige, usted no es miembro de su cuerpo. Porque la cabeza es quien hace todo por el cuerpo. Todo. Aparte del Señor un ratito y verá cómo le va. Únase a Él y disfrutará la gracia de Dios. Poder absoluto, sobre todo poder, no hay ninguno. Lamentablemente las iglesias hoy en día creen que Satanás está por encima o igual que Dios. No, él es un siervo. Satanás es un siervo de Dios. Y solo puede hacer lo que Dios le permite hacer y no puede ir donde le da la gana. Y si va, le toca dar cuentas cuando regrese. No es así. ¿Puede tocar Satanás a un creyente sin el permiso de Dios? ¿Y si Dios le da permiso? Sí, y te puede matar también. Si Dios le dice, va y mata a fulano tal, él muy contento y feliz. Gracias, Señor. Hace rato que quería, por fin me dejaste. Pero si Dios le dice, no, él tiene que agachar su cabeza y dice, no, está bien, no. Pero dice, cuando quiera me avisa. Y anda mirando, Señor, ¿se resbaló hoy? No. Pero Señor, ¿está pecando? No. Así que no pretenda usted que el Señor diga muchas veces no, porque de pronto dice sí. De pronto, como le digo a Pedro, yo le he dado permiso a Satanás para que se te zarandee. Y te vas a zarandear tú. Y me va a negar 3 veces. Pero también he orado por ti. Y no le he permitido a Satanás que te toque más de lo que debe tocarte. Por eso cuando te restaures, cuando te conceda arrepentimiento, vuelva. Y confirma a tus hermanos. Me alegra ver a muchos de ustedes que se van y vuelven. Espero que no se vuelvan a ir. Por el bien de ustedes también. Dios no pasa por alto las cosas, pero las perdona. Pero no las pasa por alto, porque las consecuencias, tarde que temprano, se cosechan. Quiero que entienda esto. El hecho de que usted se arrepiente y vuelva al Señor no indica que las consecuencias de lo que hizo no le vayan a llegar. Le pueden llegar. Tarde que temprano. Dominio absoluto, dice, porque es Señor de todos. Poder absoluto, dominio absoluto y nombre supremo sobre todo nombre. Y su nombre es Jesús. Filipenses dice que le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nombre supremo sobre todo nombre. No hay ningún nombre en la tierra ni en el cielo que esté por encima del nombre de Jesús, porque ningún nombre es tan poderoso como el nombre de Jesús. Y en ninguno se ha obrado el poder de Dios como se obró en Jesús de Nazaret. Ni en este siglo, ni en el venidero. Por eso es maravilloso entender estos principios y disfrutarlos. Regálenme 5 minuticos y termino, hermanos. Porque quiero terminar aquí. Versículo 22. Y sometió todas las cosas. Pasa la siguiente diapositiva ahí. Y sometió todas las cosas. Voy a solamente leerlo. No quiero explicar mucho. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. Y dio a Cristo, escuche, y dio a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Es interesante. Devuélvase un momentico. Cristo es
autoridad sobre todos, tiene poder sobre todos, señorío sobre todos, tiene nombre supremo sobre todos, pero solo es cabeza de la iglesia. Solo es cabeza de la iglesia. Y ser cabeza no es ser autoritario ni ser el mandamás, sino ser el protector, el cuidador, el que gobierna, el que dirige, el que sostiene a la iglesia. Por eso, maridos, ¿cuánto nos falta aprender de Cristo? De cómo amar a una mujer. Dice, la cual, la iglesia, es su cuerpo. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo no sé realmente cómo entender esto, pero decir que Dios se hace pleno, o Cristo se hace pleno en la iglesia, y que la iglesia es la plenitud de Él. Hermanos, ¿cuántos varones saben realmente que la plenitud de ellos es su esposa? La que realmente nos hace completos, ¿quién es? Riegan, molestan, canzonean. Pero llegamos a la casa a buscar a ¿quién? A la esposa. Y podemos estar bien enojados. Y llegamos a la casa y no está la mujer. Le preguntamos a los hijos, ¿dónde está su mamá? ¿Qué se hizo? ¿A dónde dijo que iba? Y si los hijos no saben, llamamos. Y decimos que no nos controla, ¿cierto? Yo no sé, pero Dios nos dio a la esposa como la plenitud de nosotros e hizo la iglesia como la plenitud de Él. Y por eso dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en toda la plenitud de Cristo. Y usted debe sentirse privilegiado de ser hijo de Dios, esposa del Cordero y templo del Espíritu Santo. Y dar gracias a Dios todos los días por ese privilegio tan maravilloso que Dios nos ha dado. Y como dice el apóstol Pablo, no cansarnos de dar gracias por toda la iglesia y orar por todos los hermanos en todo. Soberano Dios, gracias por este inmenso privilegio de tener la fe tuya, el conocimiento tuyo, pero en especial tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Oro, Dios, para que si hay alguna persona en esta mañana que no te conoce, te pueda conocer de la manera que tú te has dado a conocer, de la manera que nosotros debemos conocerte. Concede el arrepentimiento y la gracia de confiar en Jesús como Salvador y disfrutar el Espíritu Santo en su vida como el sello y la garantía de todo lo que tú nos has dado. Gracias por este inmenso privilegio de estar juntos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.